Bienvenidos a Levántate y Resplandece, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, qué padre que podemos estar sintonizándonos a través de todas estas redes sociales, a través de todos estos canales que de verdad siento que hace unos años no nos imaginábamos lo mucho que íbamos a poder conectar con la gente a través de este tipo de medios, a través de este tipo de redes sociales, y nos encanta poder hablar de la palabra de Dios a través de la Biblia, a través de lo que Dios nos da para ser de edificación a los que nos escuchan. Así que si ya estás ahí, quédate por favor, toma tu café, no sé, unas palomitas, siéntate, acomódate, o si lo estás viendo, he visto que varios escuchan podcast mientras van al gimnasio, entonces si lo estás viendo en el gimnasio, en el camino a la escuela, en el camino al trabajo, por favor, va a ser mucha edificación para tu vida. Dejamos los horarios en los que tenemos este podcast, que más adelante estaremos dando más detalle de ellos. Y nos toca un tema muy interesante. Estamos aquí con mi amigo Donovan Bustamante. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según nos vean en el lugar en donde nos vean. Decías ahorita, lo ven en el gimnasio, no sé, yo no voy al gimnasio. Pero bueno, si lo ven en el gimnasio, pues qué bueno. Hay que ir. Sí, bueno, pues es un tema, la verdad, creo que el lema ahora que tenemos como la Iglesia del Señor, de hablando acerca de la fe, en donde estamos pues desarrollando todos los temas, todas las vertientes de lo que habla la fe, creo que es muy importante para nosotros. Escuchaba en la semana el podcast de mi amigo César y tiene mucha razón acerca de lo que él hablaba. Él mencionaba que la fe pues es el todo de lo que hacemos como iglesia, de lo que hacemos aquí, de lo que creemos, de lo que hablamos, este podcast, la iglesia, todo lo que hacemos se mueve siempre en torno de la fe. Sí, y creo que apenas también en las reuniones de jóvenes hablábamos un poquito sobre esto, sobre qué es la fe realmente, ¿no? Porque a veces nos guiamos por monotonía, por rutina, por ciertas cosas, y perdemos como el sentido de las palabras, sí, de la esencia de las palabras. Y hablábamos justo de esta parte de qué es tener fe, y es realmente esta certeza, y la palabra certeza es que no hay ninguna duda en lo que crees, o en lo que piensas que va a pasar, o en lo que sientes en donde sientes que estás, ¿no? Y justo esta fe es no tener ninguna duda de lo que creemos y de lo que, en donde estamos parados y hacia dónde vamos. Fíjate que algo que quisiera que ahondáramos, o de cierta manera romper un poquito la religiosidad que traemos, ¿no? Porque ahorita justamente hablábamos acerca de que todo lo que hacemos lo hacemos por fe, pero lamentablemente a veces también hacemos las cosas por religiosidad o lo hacemos por como amuleto, ¿no? Si yo vengo a la iglesia o si yo asisto a alguna reunión o algo, pues entonces eso ya tiene que forzosamente hacer que eso me vaya bien. Y entonces venimos a la iglesia esperando eso, ¿no? Que porque venimos acá a la iglesia, entonces forzosamente todo nos tiene que ir bien. Y a veces cuando no ocurre de esa manera, pues entonces por eso es que, pues no me gustó, y entonces pues mejor busco alguna otra alternativa. O si no se hicieron las cosas como yo quería, pues entonces también, ¿no? Busco otra alternativa. Y creo que la fe, el tener bien cimentada la fe de lo que nosotros creemos, de hecho nuestra doctrina, ¿no? La de la Iglesia del Señor, dentro de los 20 puntos doctrinales que tenemos, y la escuela dominical que tomamos, por eso se llama En esto creemos, ¿no? En esto creemos 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque realmente ahí se explican o se detallan los 20 puntos doctrinales que hablan acerca de toda la doctrina que nosotros como Iglesia del Señor tenemos, y es lo que creemos y es lo que venimos y hacemos aquí en la iglesia. Pero a veces pasa o sucede que no funciona siempre. ¿Por qué? Porque lo hago de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque vengo y creo que solo por venir, entonces eso ya
en automático a Dios como que lo obliga a que entonces Él tiene que hacer lo que yo diga, porque yo vine. Ujú. Es que Dios, tú tienes que cumplir lo que yo digo porque vine a la iglesia, porque conozco de la palabra, porque busco de la palabra, y muchas veces no venimos porque hemos entendido que el venir acá a la iglesia al que le hace bien es a mí, y porque el que entender que el venir aquí a la iglesia al que le hace bien es a nosotros. Venimos, eh, yo he notado tres específicamente. A veces la primera es porque la gente me ubique, porque la gente me conozca. O sea, no vengo a la iglesia porque yo quiera servirle al Señor, sino quiero venir a la iglesia porque entonces de esa manera soy alguien o algo. Estoy en una sociedad. Estoy en una sociedad. Me quiero sentir parte de. Y aunque no está del todo mal, no es el fin. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, por eso el venir a la iglesia no nos funciona a veces del todo, porque, porque no entendemos que hablar de fe es entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que si yo no entiendo que se va a cumplir la voluntad de Dios y no mi voluntad o lo que yo quiero, entonces, pues entonces fracasamos en nuestra fe. Es una fe, podría decir, o me atrevería yo a decir que ni siquiera es fe, sino solamente es como, pues bueno, yo vengo para ver si me cumplen el milagrito, ¿no? Eso, y tiene una razón, tiene una raíz, hay una connotación de eso, y es por de dónde venimos. Venimos de una religión o de una raíz católica, en donde los católicos, ¿qué es lo que te enseñan? Que si tú das, ¿no? O si tú pones alguna imagen de cabeza, o que si tú le rezas a esa imagen, o que si tú le das a esa imagen, o que si tú la cargas, o la llevas a algún lugar, o le das algo, perdón si estoy tocando a lo mejor algo que es complicado y es sensible, pero realmente creo que necesitamos entender este punto, amiga, para adentrarnos ya a lo que es el tema, ¿no? Hablando de la familia. Quiero que rompamos esto porque si no, no vamos a entender, no entendemos y hasta ahorita, hasta la fecha, no hemos entendido. Estamos como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A veces uno dice, ay, qué flojera leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento, pues ¿para qué lo leemos si es antiguo? Pues mejor vamos a solamente a leer el Nuevo. Pero si no entendemos que el pueblo de Israel era lo que le pasaba, cuando se alejaba de Dios, comenzaba a contaminarse, a adorar a Baal, a adorar a Daón, a todos estos ídolos que había, ¿no? Alrededor, los cananeos, los filisteos, todas estas culturas que estaban alrededor de ellos, y entonces ellos se comenzaban a cambiaban su mirada. ¿Por qué? Porque esos ídolos sí hacían lo que ellos querían. Porque esos ídolos sí les permitía hacer lo que ellos querían, ¿no? Los sacrificios, ¿no? Que hacían de los niños, los sacrificios que hacían de humanos, el sacrificio de tiempo, de cosas. No estamos muy alejados hoy en día, amiga, ¿no? No estamos muy alejados de ese Antiguo Testamento. Por eso yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que ¿para qué leemos el antiguo? Pues nada más leamos el nuevo porque estamos bajo el nuevo pacto y todo. Y yo digo, no, amigo, tienes que aprender y tienes que conocer que el Antiguo Testamento no está muy alejado a lo que vivimos hoy. De hecho, no está para nada alejado en nada, amigo, en nada. Y yo sí quiero dejar esto hoy bien en claro porque si no entendemos esto, entonces no entendemos nada de a qué venimos a la iglesia. No entendemos por qué estamos aquí. No entendemos que al venir a la iglesia no es voy a venir y entonces voy o van a hacer lo que yo diga o lo que yo quiera. No, venimos a la iglesia porque yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Mi manera de pensar se tiene que adecuar a la palabra de Dios. Mi manera de ser se tiene que adecuar a lo que dice la palabra de Dios. Mi manera de sentir también se tiene que sujetar a lo que dice la palabra de Dios. O sea, yo tengo que ser, dice la palabra
que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es Hasta que el perfecto. día O es sea, estamos en perfecto. un proceso de perfeccionamiento, pero el perfeccionamiento no es llegar a hacer lo que yo quiera, sino es que tanto tú puedes ceder, morir a ti mismo, para que entonces la palabra se vivifique, En actúe, ti. y entonces Ujú. exactamente actúe en nosotros. Cuando no entendemos esto, por eso es que nos vamos, por eso es que no, es que esta iglesia ya no, es que el pastor, es que la alabanza, es que y vamos a poner muchos es que o muchos pretextos o muchos peros, pero tenemos que entender, amiga, que el venir a la iglesia no es porque yo le voy a dar, no me voy a dar gusto a mí, ni le voy a dar gusto a las personas. Yo tengo que entender que vengo a darle gusto a Dios. Yo tengo que cambiar lo que Dios quiere que yo cambie. Ay, es que el predicador de hoy no me gustó. No viniste a ver al predicador, tú viniste a escuchar la instrucción que Dios te ha dado. Ah, es que no me gusta el hermano que ahorita está dando la palabra, ¿no? Porque, Es del no podcast. sé, en el podcast, no, no me gusta. Es que no es lo que yo diga, porque no es lo que yo diga, es lo que dice su palabra. Y procuramos hablar Ujú. siempre de lo que dice la palabra La de Dios, palabra. porque es palabra de Dios. O sea, si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a entender absolutamente nada de lo que es la fe, ¿no? Uh, ¿Para qué venimos a una alabanza o a una adoración y de repente pues nos dejamos impresionar o impactar por algún tipo de show o, ay, es que se sentí bien bonito, es que yo no sentí bien bonito, es que tú tienes que sentir bonito todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes una relación continua, real con Dios. No es quien está arriba dando la alabanza, es tú que le estás dando a Dios a Sí, través amén. de esa alabanza, ¿no? Totalmente. O sea, hoy tenemos un chorro ahora de cosas, ¿no? Para tocar, y la batería, y la guitarra, y el bajo, y la trompeta, La secuencia la para que no te secuencia para pierdas. el super audio para que se escuche muy bien, pero, pero, y que bueno, gloria a Dios, ¿no? Porque lo estamos Ujú. implementando para adorar a Dios, pero solamente esos son los medios, no es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es que tú el domingo vengas y levantes tus manos, adores a Dios, te tires, te arrastres, a lo que el Espíritu Santo ponga en ti, hagas, ¿no? Y de repente vienes y tú no así, o ni llegas, ¿no? Ah, es que ¿sabes qué? Vemos mucho la iglesia como un show. Voy a tomar unos minutitos para Sí. hablar acerca de esto, amiga, porque me parece importante. Y mira, si entendemos esto, lo vamos a concluir fácilmente con En lo el que es tema. la familia, Ujú. lo que es el tema. Pero si nosotros no entendemos todo esto, entonces venimos a la iglesia y entonces, la alabanza no me gusta, lo vemos como un show, ¿no? Es como que la entrada, ¿no? Como cuando vas al cine y entonces están los anuncios y entonces vas, tú compras tus palomitas y espérate, es como media hora de anuncios. Y entonces ya llegas directo a la película y ya, ¿no? Ya te evitas de los anuncios. Y creemos a veces que la alabanza es eso. Es como un entretenimiento, es como el medio tiempo, como es la entrada, Ujú. no importa, lo importante es Para la que vaya palabra. llegando la gente. Ajá, para que vaya llegando la gente. Y no, la verdad es que todo es importante, desde la escuela dominical que inicia, en este caso acá en la iglesia, antes de la alabanza, o sea, desde ahí es importante. A veces, ¿a qué hora inicia? Por ejemplo, el segundo culto, a las 11:30, no, a las 11. No, 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 pero ¿a qué hora inicia la alabanza? A las 11:30. Pero tú me estás preguntando a qué hora inicia, y todo inicia a las Ujú. 11, ¿no? Según sea el horario. Estoy hablando del segundo culto, ¿no? Del culto rojo. Y así con el azul, el amarillo. No, no, ¿a qué hora inicia? No, no, como que menospreciamos la escuela dominical. Como que la escuela Sí. dominical es así como, ay, bueno, sí voy a llegar. Y llego 15 minutos y es así como que, y digan que llegué, ¿no? Las primeras 3 clases confirma, ya después Y ya ya no vine. después, ya después, ay, no va a dar reconocimiento, no tiene validez. Es que no es la validez, es el conocimiento. Y el conocimiento, cuando tú lo Ujú. bajas o cuando tú permites que ese conocimiento sea transformado por el Espíritu Santo que habita en nosotros, y entonces eso es lo que nos hace cambiar y transformar nuestra mente, nuestra forma de ser, nuestra forma de Ujú. sentir. Entonces es cuando hace el match de todo. Si hoy seguimos pensando, seguimos creyendo o seguimos teniendo en la mente la duda de si estoy en el lugar correcto o no estoy en el lugar correcto, yo considero que más bien no es el lugar, sino más bien tú no estás haciendo las cosas correctas para con el Señor. Ujú. Porque si el Señor te plantó en esta o en otra iglesia, es porque el Señor ahí te quiere.
Sí, Y es el algo que no Señor, entendemos, ¿no? la otra vez escuchaba a una Ujú. persona que decía y me pareció muy Acertado. impactante y Ujú. acertado. Me decía, o sea, pues ¿qué Dios es voluble o Dios que es cambiante de parecer o no. O sea, su voluntad es, el problema es que nosotros a fuerza queremos adecuarla a nuestra voluntad, a lo que yo pienso o a lo que a mí me gusta, ¿no? Está como una persona, Ujú. bueno, un predicador que decía que su pastor, dice, es que él decía que la batería era del diablo, pero porque a él no le gustaba la batería, ¿no? Y a veces así pasa, ¿no? Hacemos cosas que decimos, es que eso no, eso sí, eso no, eso sí, pero, o sea, nosotros cómo podemos atrevernos a decir si le gusta o no le gusta a Dios. ¿Cómo? Solamente con su palabra. Haz lo que Amén. dice su palabra y entonces ahí ya tú tienes la respuesta Sí, de si es realmente lo que le agrada al Señor o si o no le no. gusta. Y justo es importante tener estos fundamentos como bien firmes, porque nuestra vida siempre va a ser como una construcción. Cuando llegamos a Cristo, todas las cosas son nuevas, o sea, es como si una construcción empezara desde cero. Y si tú no pones cimientos en un edificio, si no pones cimientos en una casa, va a venir el temblor, terremoto, las dificultades y van a tirar esa casa. Sí. Nuestro cimiento, el primero es la roca angular, que es Jesucristo, Exacto. y el segundo siempre va a ser nuestra doctrina, tener una sana doctrina. Si en tu iglesia tú tienes la ¿cómo sería la palabra? Mm, Pues una enseñanza de su ujú, la, doctrina. la enseñanza de la doctrina, o sea, si tienes ese privilegio, porque es un privilegio poder escuchar de la palabra de Dios, si tienes el privilegio de tener las clases de doctrina, por favor, tómalas, estúdialas. Es muy importante tener bases de lo que crees, porque es lo que crees, es lo que has decidido vivir, es lo que has decidido seguir. Y tú tienes que tener esas bases. Es como cuando Jesús narraba esta historia de los dos que hicieron su casa, ¿no? Uno en la arena, Exacto. el otro en la roca. Y me encantan las parábolas porque siento que Jesús las hace tan simples para que lo entendamos. Y en este momento yo podría pensar, pues es obvio que si haces tu casa en la arena, va a venir, primero está súper cerca del mar, van a venir las olas, van a venir las tormentas, va a venir el viento y se va a derrumbar esa casa, no va a tener cimientos firmes. Pero el que la hizo en la roca, hablando de la roca que es Jesucristo, hablando de la roca que son los fundamentos, hablando de la roca que es parte de la roca, es la palabra de Dios, la doctrina. Entonces, cuando tú edificas tu casa en esa roca, que es Jesucristo, entonces tu casa puede venir terremotos. O sea, hay terremotos hablando no literalmente un terremoto, pero sí, por ejemplo, si en tu iglesia pasan cosas difíciles, si entre las autoridades de tu iglesia pasan cosas difíciles, si en tu trabajo pasan cosas difíciles, en tu economía, en tu casa, en las situaciones que están alrededor tuya, entonces cuando vengan esos problemas, tu casa no se va a caer, tu vida no se va a caer, tu esperanza no se va a caer porque sabes en qué estás fundamentado, Así es. sabes en qué estás parado. Entonces, eso te va a dar estabilidad y cuando tu estabilidad cambia, cuando tú pones tu estabilidad en otras cosas, todas las cosas en este mundo son volubles. Todas las personas fallamos, incluyéndome a mí. Todas las personas Todos, nos equivocamos. todos. Todas las iglesias son imperfectas. No vas a encontrar ninguna iglesia perfecta, ningún pastor perfecto, ningún líder perfecto, ningún podcast perfecto. ¿No? Excepto este. No es cierto. Ningún podcast perfecto, ninguna persona perfecta. Nada perfecto. Solo Cristo, solo la Biblia, solo los fundamentos, solo la doctrina. Es lo único que no falla. Y si tú te fundamentas en eso y levantas tu casa sobre eso, no va a haber nada que pueda derribarla o tirarla. Justamente, ¿dónde está nuestra fe? ¿No? La fe es el cimiento de lo que nosotros hacemos o de donde nosotros estamos, ¿no? Si tu fe, como tú bien mencionabas, me gusta mucho eso, si nuestra fe, hablando de nuestra casa, arena, si nuestra fe está cimentada en una persona, ¿no? Hablando de un pastor, hablando de algún predicador, hablando de algún amigo o alguna persona, tu casa está en la arena. Porque bien dijiste, y dice la palabra, maldito el hombre Que confía en que el hombre. confía en el hombre.
porque dijiste algo muy cierto. Nosotros somos hombres, somos finitos, somos falibles, vamos a fallar. Incluso en el podcast aquí o en cualquier lado podemos decir algo que no vaya adecuado a lo que dice la palabra. Se intenta, ¿va? Intentamos apegarnos lo más posible a la palabra, pero puede ser que en algún mal día o que en algún momento, pues ese día no vengamos muy acertados y entonces ese día pues, decimos una mala puntada o algo y no por eso, ay no, pues ya me voy a ir de la iglesia porque este brother o ya no, porque este brother dijo algo malo. No, o sea, podemos fallar nosotros, pero si tu fe está cimentada en eso, está cimentada tu fe en la arena, tu casa en la arena. Uh-huh. Si tu fe está cimentada en Dios, entonces bien dijiste, van a fallar, vamos a fallar, me incluyo porque yo fallo. Vamos a fallar, vamos a cometer errores, van a venir situaciones difíciles, van a venir problemas, van a venir... Y pasa en casa también, ¿no? Si nuestra fe está cimentada en el esposo, o en la esposa, o en los hijos, van a fallar, porque son hombres, y su palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy vamos bajando, aterrizando ya el tema a lo que es la casa, ¿no? Nuestro tema de hoy es una casa para el Señor. Si hoy nosotros no nos damos cuenta que sí, hay padres que han fallado, hay madres que han fallado, y eso a lo mejor como hijos, hablando del resultado de un matrimonio, un padre o una madre, hablamos de nosotros como hijos, pues sí, a lo mejor vamos a hacer, nos va a pasar a golpear, ¿no? Nos va a tocar por la ausencia de papá o la ausencia de mamá o los errores de mamá o los errores de papá. Hoy nos damos cuenta o hemos entendido que, bueno, eso trae una consecuencia en nuestras vidas, ¿va? Pero si nosotros nos estancamos, si nosotros nos quedamos con que, ay, es que no tuve papá, es que no tuve mamá, es que mi papá no fue bueno, es que mi mamá no fue buena, es que mi papá no me dio educación, es que mi mamá no me dio tiempo, es que, y entonces volvemos al inicio de lo que dice la palabra, ¿no? Con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que dijo Adán cuando el Señor le pidió cuentas de lo que habían hecho y que dijo, pues la mujer que tú me diste? El primer pretexto, ¿no? La primera justificación de la Biblia, y hoy lo arrastramos. Pues es que el papá que tú me diste, la mamá que tú me diste, o no tuve papás, pero Dios nos da la oportunidad de restaurarnos. Fíjate que yo personalmente tuve una infancia a un tanto, no, he conocido situaciones más complicadas, pero difícil. No tuve en mi infancia, hablando de la edad de 5 a 10 años, 11 años, no tuve la presencia de mis padres porque ellos se separan y entonces pues ya sabes que mamá trabaja, papá trabaja y pues uno se queda con el abuelito, con el tío y ahí anda rodando, ¿no? Y entonces ahí no hubo una identidad, o sea, no se afirmó una identidad en mí. Eso me hizo que yo tuviera escasez en mi identidad y que entonces yo quisiera ser aceptado por todos y venía un grupito y a otro grupito y otro grupito y otro grupito y entonces yo siempre quería ser aceptado por alguien, yo siempre quería ser validado por alguien, por un descuido, algo que falló de mi familia. Pero cuando entiendo que Dios restaura mi vida, entiendo que Dios me da una identidad y que mi identidad no es la identidad que mis padres me dan, sino es la identidad que me da Dios como su hijo, entonces hoy entiendo que no necesito de nadie más que de Dios. Entonces, si papá o mamá falla, no hay que justificarnos con decir, es que no tuve papá, es que no tuve mamá. Todos tuvimos alguna situación difícil y eso no justifica que hoy nosotros seamos malas personas o que hoy nosotros hagamos o que lastimemos de la misma manera como nos lastiman. Porque es nuestra justificación. A mí me lo hicieron, tengo el derecho de hacerlo también contigo. Sí, y nos justificamos, nos victimizamos y sentimos que no es nuestra culpa o nuestra responsabilidad actuar ya de una forma correcta, pero es justo esto de romper el patrón, romper la cadena, ¿no? La Biblia habla demasiado de maldiciones generacionales
Sí. habla demasiado de las generaciones, tanto para bien como para mal, ¿no? Incluso ayer leíamos en la célula el versículo de herencia de Jehová son los hijos. Entonces es esa parte de que Dios da buenas generaciones a los que lo buscaron, a los que estuvieron con él. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios no tuvo misericordia del pueblo de Israel por Abraham, que era su amigo? Porque eran de descendencia de Abraham. Al mismo, cuando Dios veía que había maldad, esa maldad perseguía a las personas de generación en generación. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz? Romper esa maldición de pecado, romper esa maldición generacional. Cuando tú llegas a Cristo, todo lo viejo, todo lo generacional, todo lo que viene desde atrás, incluso heridas que están en ti que vienen desde tatarabuelos, tataras. Todo eso se rompe y nosotros tenemos que fundamentarlo en que estamos siendo una nueva obra, una nueva criatura. Uh-huh. Y de ahí parte para romper esa mala generación y crear una nueva hacia abajo, ¿no? Hacia nuestra descendencia, una nueva generación en Cristo Jesús, o sea, de parte de lo bueno, esa herencia que es de Jehová, ahora una herencia en Cristo. Es que eso venimos. O sea, eso venimos a la iglesia. De verdad. Si nosotros no hemos entendido que Dios va a hacer las cosas nuevas en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. En verdad. Si nuestra fe no está bien encauzada, si nuestra fe, hablando de la casa que está en la roca, si nuestra fe no está puesta en Dios, entonces no has entendido nada de a qué vienes a la iglesia. Y vienes a la iglesia nada más por religiosidad. Vienes a la iglesia nada más para... Fíjate, llenas tu corazón con la iglesia. Pero no tienes que llenar tu corazón con la iglesia. Tienes que llenar tu corazón con Dios. Con la iglesia. Porque vuelvo a repetir, la iglesia no es el fin, la iglesia es el medio. Pero nosotros somos iglesia. Pero si no entendemos esto, mira, cuando Dios habla de maldiciones generacionales, dice, y las maldiciones generacionales son hasta la tercera y cuarta. Y cuando Dios habla de bendiciones generacionales, Él dice que nuestras bendiciones generacionales van a ser hasta por 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque Dios espera, ¿por qué la diferencia de, o por qué hago ejemplifico un poco más esto, o expongo mejor más bien esto? Porque si no entendemos que hoy Dios lo que quiere es que tengamos bendiciones hasta por 1000 generaciones, porque dice que las maldiciones son hasta la tercera y cuarta, porque Él espera que en alguna de esas generaciones se rompa esa maldición. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque venimos acá nada más para llenar un vacío que traemos, pero lo llenamos erróneamente. ¿Por qué lo llenamos con una persona? Lo llenamos con algún predicador, lo llenamos con la iglesia, con algún ministerio, con algún servicio. O sea, lo llenamos con ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la fe real, con lo que Dios realmente quiere de nosotros. Dios quiere todo. Si hoy nosotros entendemos esto que estamos hablando acerca de la fe, tu casa va a estar cimentada en la piedra, en la roca. Va a pasar situaciones, van a venir situaciones, sí, porque el Señor Jesús dijo, tendréis aflicciones. Dice, pero confía, o sea, ten fe. ¿En qué? ¿En la iglesia? No, Él no dijo confía en la iglesia o confía en tu círculo, confía en tus líderes. Él dijo confía porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesús fue el que dijo yo vencí al mundo. Dios es el que ha vencido al mundo. Dios es el que lo hizo. Nadie de nosotros. Y cuando dejas de ver a las personas tu forma de servir, tu forma de estar en la iglesia, tu forma de estar en tu casa, cambia. Porque dejas de ver si eres hijo a tus padres, si eres padre de tus propios errores a veces, tu entorno, dejas de ver todo eso, empiezas a enfocarte solo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando te enfocas solo en eso, toda tu perspectiva, todo
toda tu vida incluso, todo puede cambiar en absoluto, un giro de 180 grados por completo. Y eso es lo que queremos para ti, para tu vida. Yo estoy agradecida infinitamente con la vida de mis padres. No son perfectos, tienen muchos errores. Ninguno. Y espero que no vean esto. No es cierto. No, mejor sí. Pero estoy agradecida con ellos porque una cosa me enseñaron fue Dios importa, la Biblia importa. Y me enseñaron a ver eso, sobre todas las cosas. Y no importan todas las luchas que hemos vivido como familia, todas las luchas que hemos sobrevivido incluso en algunos momentos, porque cuando la Biblia es tu centro, los errores, los problemas, las situaciones, incluso como padre, esa sabiduría que necesitas para criar a tus hijos, todo eso viene por añadidura. La bendición y todo lo que tú necesitas viene por añadidura y los problemas pasan. Las tempestades van a venir porque la parábola dice que vienen, pero no vas a caer, no te vas a derrumbar, tu casa va a estar firme. Si el fundamento de tu casa es Cristo, es Dios, si las columnas de tu casa son la doctrina, la Biblia, la oración, cuando tú le enseñas eso a tus hijos, no importa si se alejan por un tiempo, si dudan, van a volver porque conocen la verdad. ¿Nos guiarías en una oración, hermano Donovan? Sí, claro que sí, amiga. De verdad creo que es un tema muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Si hoy tú que nos estás escuchando o que no tienes la oportunidad de vernos, de repente tu enfoque ha sido movido, nos pasa, a todos nos pasa, A todos nos pasa, a mí me ha pasado y yo no dudo que a muchos les ha pasado, en donde te desenfocas, en donde tú empiezas a ver a las personas, empiezas a ver el entorno, que si te gusta, que no te gusta. De verdad, hoy yo quiero orar por ti. Una, para que regreses tus ojos, tu vista esté puesta en Dios. Y yo te lo prometo, de verdad, está garantizado. Que si tú lo haces de esta manera, realmente Dios es el que te va a dar el galardón. Si tú eres fiel en lo poco, Él en lo mucho te va a poner. Solo pon tu mirada siempre en Dios. Si tú estás en tu iglesia y estás pensando en irte o estás pensando en cambiarte o quieres buscar otra cosa, primero fíjate si el problema no radica en ti. Primero fíjate si es que eres tú que no te has querido adecuar a lo que te han dicho tus pastores, tus líderes, tus supervisores, porque a lo mejor por ahí puede venir el problema. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero que tu vida esté puesta, esté cimentada en Dios y que hoy regreses con Dios y que hoy vuelvas al Padre y que, como lo dijo Becky, todo lo demás vendrá por añadidura, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, con tus hijos, todo, si enfocas correctamente tu fe. Y ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojitos, esto es para que no te distraigas. Si no lo puedes hacer, solo escucha con atención las palabras y repítelas con todo el deseo y el anhelo de tu corazón. Y Dios, te puedo asegurar que Dios te escucha. Y ahí en donde estás, dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, a lo mejor me he desenfocado, a lo mejor me dejé llevar por el movimiento, pero perdí el sentido del movimiento. A lo mejor, Señor, me he dejado llevar por lo que he escuchado, o me he juntado con personas que no me han dado nada edificante. Perdóname, Señor, aquí estoy. Y hoy te pido, mi Señor, que entres a mi corazón. Hoy te quiero confesar como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida. Toma el control absoluto de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mí totalmente.
para poder cumplir con tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que tú, Señor, seas el que me dé la dirección correcta de lo que tengo que hacer. Y así hoy, Papito Poderoso, oro y te ruego, Señor, por la vida de todos los que nos están escuchando, que tal vez se han sentido desenfocados, que tal vez se han sentido alejados, desanimados, tristes, pero que hoy yo sé, Señor, que tú haces que su casa comience a ser edificada en la piedra y no en la arena. Que hoy, Señor, todas las familias puedan ser bendecidas por ti y que tomen el correcto orden, Señor, lo que dice tu palabra. El hombre se sujete a ti, la mujer al hombre, los hijos a los padres, Señor. Que se vuelva, Señor, los padres con los hijos con los padres, Señor, pero que siempre, siempre, siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Y tú que hiciste esta oración, te recordamos que estamos abiertos a recibirte en esta casa de Dios, en la Iglesia del Señor. Estamos en Prolongación Tlahuicas, número 15, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Si no tienes una iglesia, claramente. Tenemos servicios a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te esperamos. De igual forma, si vives tal vez un poco retirado, te gustaría asistir a alguna de las iglesias del Señor, puedes marcar el número que está apareciendo en pantalla y va a haber alguien para atenderte. Y pues, hermano Donovan, ¿nos ayudaría con la conclusión del tema? Sí, amiga, pues muchas gracias. Realmente este tema me gusta mucho, me apasiona mucho la fe, porque hemos fallado y eso nos ha alejado y eso nos ha enfriado, nos ha lastimado, nos ha hecho mal. Una casa para Dios no es una casa perfecta, porque dice su palabra que no hay justo ni aun uno. ¿Estamos siendo perfeccionados? Sí. Estamos creciendo, estamos cambiando, sí, pero solamente vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en la presencia del Señor. No con esto quiero decir que no tenemos que cambiar, tenemos que esforzarnos por pensar de manera diferente, sentir de manera diferente, sujetar nuestras emociones y que nuestras reacciones sean totalmente distintas. Y eso va a hacer que nuestra casa cambie. Como varón, si un varón hoy no entiende que se tiene que sujetar a Dios, que tiene que sujetar su voluntad total y plena a Dios, no es lo que yo diga, ni es lo que yo mando, ¿no? Porque a veces muchos dicen, ay, es que yo soy la cabeza, entonces yo digo, no, o sea, sí eres la cabeza, pero tienes que hacer lo que Dios dice, no lo que tú dices. La esposa a veces también, no, pero es que cómo me voy a sujetar a él. Hay que cumplir con lo que Dios quiere. Hay que esforzarnos por cumplir el modelo de familia que Dios quiere. Si el hombre se sujeta, que es la cabeza, por ende la familia se va a sujetar, porque el hombre es el líder. Uno tiene que modelar. ¿Y cómo modela? Haciéndolo. Entonces, para que mi esposa y mis hijos se sujeten, yo tengo que modelarles y enseñarles que yo me sujeto a Dios. Pero eso es importante. Y si nosotros establecemos nuestra fe haciendo nuestra base o nuestro cimiento la piedra, entonces va a venir lo que sea y no va a pasar absolutamente nada. Va a venir tribulación, problemas, situaciones y mira, tú vas a poder estar tranquilo. Claro, nuestras emociones, nuestros sentimientos se van a poder manifestar. ¿Por qué? Pues porque sentimos tristeza, enojo y a lo mejor habrá situaciones que nos generen algún tipo de sentimiento. Pero si nuestra fe está cimentada en Dios, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Dios, ¿no? En Dios. Y una casa para el Señor no es una casa perfecta.
es una casa donde Dios es bienvenido todos los días. Si nosotros cimentamos nuestra fe en Dios, nuestra casa va a ser bendecida todos los días, pero tengo que buscarlo todos los días, tengo que conocer su palabra todos los días. No nada más es el domingo, no nada más es el día de célula, todos los días tu oración, tu ayuno, tu lectura, tu congregación, una vida devocional, que es lo que nos han enseñado en nuestra doctrina, que es parte de los 20 puntos doctrinales que como la Iglesia del Señor creemos y conocemos. Entonces nuestra vida y nuestra familia va a estar mejor y van a venir problemas, van a venir situaciones y nosotros vamos a estar bien. ¿Por qué? Amén. Porque nuestra fe, nuestra casa está cimentada en Dios. piedra. Amén. Buen Dios. Bueno, te damos las gracias por habernos sintonizado. Estamos muy alegres porque hayas recibido este tema. Creemos que va a ser de mucha bendición para tu vida. Anótalo, grábalo en tu corazón. Sigue la palabra de Dios antes que nada y te recordamos seguir escuchando este podcast. Estamos los domingos a las 8 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Y no lo olvides, esto es Levántate y Resplandece.